Bueno, la idea de hoy es dar respuesta a la competencia número 2 de programación que hemos realizado en grupos. Espero que todos, o la gran mayoría, el día de hoy participen. Esa es la idea de este ejercicio de hacer competencias de programación. Que ustedes participen, acostumbren a trabajar en grupos, que si hay alguien que sabe más sobre la resolución de problemas, pues le ayude a los otros también a adquirir esa fortaleza y también que los ayude a crecer. Entonces, habíamos declarado unos grupos. Primero los voy a escuchar a ustedes. Voy a sacar unas notas, unas apreciaciones. Y de ahí les indico quién fue el grupo que más rápido entregó en la plataforma. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el grupo Cero Cool. Buenas noches, profesor. Los compañeros del grupo Cero Cool ¿están completos? ¿Están todos? ¿O solamente está Juan David? Yo también, profe. Bueno, sí. ¿Y el compañero Steven? ¿Está, no? ¿No está? Entonces, él está, ¿no? Voy a... Entonces, la exposición la va a realizar el compañero Esteban. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Y empiezas tu exposición. Ok. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Buenas noches. Les voy a presentar la competencia número 2, los dos ejercicios, lobos versus conejos y ganancias. Lo realizamos en Juan David Olaya, Steven y mi persona. Aquí está el link de Repli. Entonces, ganancias. Para este juego, pues primero que todo hicimos como una lluvia de ideas, qué se nos ocurría, y empezamos pues a sacar ideas. Luego, pues para poder, descubrimos y serían necesarias 3 funciones, 2 auxiliares y una principal. La primera función auxiliar, pues recibe la inversión en publicidad y pues retorna el impuesto a pagar por dicha inversión, como nos lo mostraba el enunciado. Dependiendo de esa inversión, pues tenía un impuesto. La otra función recibía una inversión y retornaba la ganancia que generaba por persona. Esa función, pues lo que hacía era recibir la inversión. Teníamos ahí una variable que divide, como nos mostraba en el ejercicio, los 300, porque por cada 300.000 en esa inversión, pues lograban 50 personas que compraban el juego. Entonces tuvimos en cuenta esos datos, los incluimos en la función, realizamos una división entre la inversión, esos datos, y lo multiplicamos por el valor del juego, que eran los 15.000. Ya en la función principal, pues se recibía toda la inversión y devuelve las ganancias que deja el juego. En esa función, pues hacíamos llamados de nuestras dos auxiliares. El valor de la inversión, pues
viene en negativo, porque pues no es hasta ese momento no es una ganancia, una pérdida. Entonces sería esa inversión en negativo menos los 6 millones que, que se invirtió en el juego. Hacíamos los llamados de nuestras funciones para saber impuestos, las ganancias por persona, y pues luego al final obteníamos el total. No sabía, para retornar, y esa función se nos complicó mucho por la parte del saldo en negativo, pues fue algo que la verdad nos costó bastante, pero pues pudimos solucionarlo y ese fue nuestro resultado y nos dio. Luego tenemos el ejercicio de lobos y conejos. Este fue un ejercicio, la verdad, que nos costó bastante. Fue muy difícil, no tanto las ideas llegaron claras, teníamos claro como que qué era lo que necesitábamos, qué era lo que teníamos que hacer, pero nos dificultaba llevar esas ideas al código. Entonces, pues fueron varias horas de pensar, programar, hasta que logramos obtener dos funciones, una auxiliar y la principal. Entonces, la auxiliar recibe una cantidad de lobos, una cantidad de conejos, y retorna la cantidad de conejos que logran alimentar. Para esa función, pues necesitábamos una variable que siempre nos dejara dos conejos, ya que esa era la población mínima a la que podían llegar los conejos, que siempre nos dejara sus dos conejos, y eso. Luego en la principal, la tarea de la principal pues recibe los lobos, los conejos, y nos devuelve la cantidad de lobos al inicio de la segunda temporada, y los que quedaron en esa segunda temporada. En esa función pues hicimos llamado de nuestra función auxiliar. También teníamos varias variables, una en la que pues se aumenta el porcentaje de lobos al 60%, otra en la que disminuye, una que nos devuelve en los lobos que quedan. En esa función principal llamamos dos veces nuestra función auxiliar. En una la hacemos con los lobos y los conejos que entran como parámetros, y en otra ya con los resultados de los que disminuyeron y la reproducción de los conejos. Esa es otra variable que también se encuentra dentro de nuestra función principal, y esa variable de reproducción por conejos pues es los las temporadas son 30 días. Entonces como los conejos se reproducen 2 por día, son los 30 días por 2 más los 2 conejos que siempre quedan, independientemente de lo que los lobos logren cazar. Y al final, pues, para retornar esa función decidimos hacerlo en vectores, ya que nos parece un poco más sencillo, más práctico, y ya, esas fueron nuestras soluciones. Por lo que se vio, compañero, creo que nos compartiste tu presentación, pero no lo que ibas mostrando, como por ejemplo el código. Supongo yo que el número de clics que diste y por la guía seguramente estabas viendo el repli, pero eso no lo vimos nosotros. ¿Listo? ¿Lo presento otra vez o...? Pues iba a preguntar específicamente lo último que dijiste sobre los vectores. Entonces, si nos puedes compartir la pantalla, te agradecería. Claro, profe, una.
Pero en esta ocasión, pues que sea el repli, ¿no? ¿Dónde codificaron? Sí, señor, ya. Ahí ya se ve, ¿cierto? ¿Ya se ve? Sí, man, así ve. Listo. Entonces, profe, su pregunta iba hacia acá, hacia los vectores. Entonces, como les decía, tenemos esta función comida. Tenemos esta variable de lobos con hambre, que son los lobos que no logran alimentarse. La cantidad de lobos menos los conejos menos 2, como les decía, siempre quedan dos conejos que están ¿Cómo, igual. Sí, sí. cómo se Señor, dividieron el trabajo? ¿Cómo se dividieron el trabajo? pues nosotros no hicimos una división del trabajo como tal. Entrábamos en llamada y comenzábamos a comentar ideas, qué se nos ocurría, cómo veíamos que debía ser. Eh, Codificábamos entre todos, dábamos nuestras opiniones y así pues poco a poco fuimos llegando a conclusiones y llegamos a los resultados. Ok. ¿Ustedes leyeron acerca del de código limpio? Las diapositivas que Eh, están en el campus. pues yo sí leí para hace tiempito, pero no, pues no lo tuve, digamos, en cuenta para esta competencia. Ok. ¿No utilizaron las gráficas que estaban en el Ingenious? Sí, sí, sobre todo en el segundo ejercicio. En ese sí que leíamos mucho las gráficas, hizo que nos confundiéramos un poco, pero sí las leímos. Ok. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu presentación. Se nota que le trabajaron bastante. eh, Está muy organizado el código. Noté que tenían los comentarios, pruebas. Hicieron todo como lo hemos venido trabajando y me parece que eso es reflejo de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. ¿Listo? Eh, Entonces vamos eh, con otro grupo. bueno, gracias. ¿Alguno tiene preguntas para los compañeros o esperamos al final? Mucho mejor al final que todos hayamos hecho nuestras presentaciones y tengamos dudas o cosas así. ¿Algún compañero, algún comentario del compañero Juan David, que también hacía parte de ese grupo? Sí, en una, pues sí, me equivoqué en una parte del contrato en la última porque dice es number y retorna realmente un vector, entonces ahí eso es un comentario que pues fue realmente culpa nuestra. Otra cosa también que noté es que en la función auxiliar que utilizamos de impuestos, en el enunciado se nos da que si es menos de 400.000, 0, pero si es mayor a 500.000, es 1, o sea, no hay como que el valor de impuestos entre 400.000 y 500.000, entonces la verdad no lo tomamos muy en cuenta, pero pues también era un comentario que yo quería hacer, no sé si de pronto afectaba en algunas cosas, y sí, yo creo que ya estaría todo dicho en cuanto a lobos versus conejos, nos tomó mucho tiempo, nos organizamos
para la llamada y sí, eso sería todo. Pero salió bien. Listo. Bueno, vámonos con el grupo. Profe, ¿Sí? buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. profe, y la pregunta que hace el compañero Juan, mira que no lo había tenido en cuenta, pero creo que tiene razón con lo de 400 y 500. ¿Qué pasaría en ese espacio? Al final hacemos las observaciones porque si no, no dejamos que avancemos con los otros compañeros. ¿Listo? Ah, listo, profe, qué pena. Listo, vamos con el equipo que se llama Antitrust. Aquí estamos, profe. Yo, Diego y Luis Alpín Murillo. Listo, escuchemos al compañero Diego. Vale. Ahí ya se ve. ¿Sí? Sí. Vale. Yo tengo aquí un enredo horrible. No miren, por favor. Vale. Vale. Primero que todo, pues, nuestro grupo se llama Antitrust, como ya saben, y pues los integrantes son Felipe Murillo, Johan David Portocarrero y mi persona, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco sobre la competencia de ganancias, en la cual, pues aquí podemos observar la gráfica que se nos presentaba en el Ingenious, pues, y ya, la cual fue de bastante ayuda para la resolución del mismo. Bueno, aquí aquí podemos ver que nosotros usamos una función auxiliar y una función como tal. Esta es la función auxiliar, la cual me sirvió para hallar la cuestión de los impuestos con respecto a las, ¿cómo decirlo? Con respecto a lo que me indicaba el problema, pues. Y aquí ya lo que hacemos era implementar este mismo, haciendo la llamada a impuestos y con el retorno del mismo. ¿Está claro? Pues en este problema no hay mucho que explicar, puesto que lo que hicimos fue, pues, nuestro método para la resolución de los dos problemas fue que nos reunimos en una llamada y pues estuvimos dialogando. Y pues como tal la programación de este problema se puede observar que es bastante sencilla y pues lo único fue el tema del análisis. Entonces estuvimos mediante la llamada, haciendo en plan operaciones y todo eso para poder concluir la forma en que lo íbamos a programar. Entonces, continuamos. Uy, ¿qué pasó aquí? Ay, qué pena. Listo. Ya desaparece eso. Vale. Entonces ya nos metemos con el segundo problema, que era el de lobos versus conejos. Y pues en este lo que hicimos fue realizar bastantes funciones auxiliares. Creo que en total fueron unas 8 auxiliares. Y bueno, no mentiras, 8 auxiliares no. Bueno, en fin, en resumen fueron 9 funciones que realizamos. Esta es la primera, la cual, bueno, le voy a comentar, le voy a comenzar explicando esta función. Entonces, en Wolf and Rabbit Start, lo que hacemos es pasarle dos parámetros, los cuales son, pues como pueden observar, Wolf and Rabbits, lobos y conejos. Y lo que hacemos en esta función es hacerle una condición en la cual le decimos que si los lobos están en su expresión mínima, perdón, que si los lobos en su expresión mínima son iguales o menores que conejos, pues que me retornen los lobos. Puesto que, según el problema, si esto se cumple, me retorna los lobos, puesto que ningún lobo hubiera muerto por hambre. ¿Listo? Porque, bueno, porque sí, porque eso era lo que me explica el problema. Eh, bueno, de lo contrario, que me retorne rabbits menos 2, ¿vale? Aquí podemos continuar con más funciones. Esta función que se llama increase wolf one, lo que me hace es que me retorna el valor redondeado, llamando nuevamente a la función anterior. Y esta se multiplica
por 60 y se divide sobre 100 para poderle sacar el 60%, puesto que pues esto es lo que me indica el problema que debo hacer. Ya, bueno, continuando con la siguiente función, se llama reproductions wolf one, y pues el one hace referencia a la temporada. Todas me reciben los mismos, todas estas me reciben los mismos parámetros, menos esta acá, que es reproducción, que simplemente se encarga de trabajar la reproducción de los conejos en su estado mínimo, pero pues todas van a recibir los dos mismos parámetros, que son lobos y conejos. Entonces, en reproducción de wolf, lo que va a hacer es que me va a retornar wolf and rabbit start y se lo suma al crecimiento de los lobos. Estas son las dos funciones anteriores que ya había realizado. Pero lo que me hace es hacer una suma de las dos funciones anteriores, de esta y la que les mostré anteriormente. Eh, bueno, en esta función lo que hacemos es que esa función se encarga... ¡Ay! Rayos. ¡Ay! Sí, era aquí. Entonces, esta función se encarga de retornarme el valor redondeado de la producción de Wolf1 menos el valor redondeado del 30% de la misma función. Esto lo hacemos bajo los parámetros que me indica el problema, ¿vale? Y bueno, hasta aquí va la parte de la primera temporada. Y acá ya para empezar la cuestión de la segunda temporada, empezamos haciendo esta función que se llama Reproduction Rabbit One, que esta función simplemente se encarga de calcular la reproducción de los conejos. Les explico esto. Los conejos en su estado mínimo son dos, ¿cierto? Porque me dice el problema que en su estado mínimo pues, va a ser cuando tengan la mínima posibilidad para reproducirse. Bueno, algo así. Que en su estado mínimo van a ser dos. Entonces, lo que hago es multiplicar 2 por 30, puesto que cada temporada dura 30 días, y, y le sumo los dos conejos iniciales. Bueno, me explica fatal, pero yo creo que se puede apreciar de que de esa manera saco eso. Eh, Aquí continuamos con Wolf and Rabbit Start 2, que me recibe los mismos parámetros, y pues aquí las condiciones son bastante claras. Pues lo que hacemos en esas funciones de aquí en adelante es hacer alusión a las funciones creadas anteriormente para pues, no tener que repetir como tal el código. Entonces, decimos que si reproduction rabbit 1 es igual a la población final de wolf 1, o que si la reproducción de rabbit 1, perdón, sí, que si la reproducción de esto, menos 2, es menor a la final population wolf 1, pues se me retorne la reproducción de los conejos de la primera temporada, menos 1, menos 2. De lo contrario, pues bueno, todo esto que se puede apreciar aquí, yo creo que pues todos lo entienden perfectamente, y lo que hace es pues cumplir simplemente con los parámetros que me especificaba el problema. Al igual que este, pues se basa con la misma lógica del tema de los porcentajes, tal y como me lo indica el problema. Eh, pues bueno, yo adicionalmente a querer explicarles eso, pues bueno, aquí está ya la función tal, y aquí ya mostramos cuando hicimos los llamados para el repli. Adicionalmente a eso, pues les quiero comentar como los datos claves que nosotros tuvimos en cuenta para poder resolver esto, ¿no? Porque pues como tal les estuve explicando el código y pues así sin contexto, pues creo que es poco entendible, ¿no? Entonces, pues les voy a comentar unos datos clave que yo tengo como escritos del enunciado, que fueron súper útiles para nosotros a la hora de realizarlo. Y ya, que no lo incluimos en las diapositivas, pues por cuestiones de espacio, ¿no? Entonces, comienzo. Los datos claves del enunciado que tenemos son, primero, que cuando la población de conejos es llevada a sus niveles mínimos debido a la caza de los lobos, esto conlleva que los lobos incrementen en un 60%. Es decir, que cuando, bueno, que debido a la caza de los lobos a los conejos, pues esto lleva esto como matan a los conejos, les ayuda a incrementarse, a reproducirse más en un 60%. ¿Me estoy explicando, Riley? Bueno, segundo punto. Cuando la población de conejos llega a sus niveles mínimos, se esconden en sus madrigueras por una temporada. Cada temporada dura 30 días. Teniendo en cuenta que por cada pareja de conejos nacen otros 2 al día. Esto me sirve para explicar la función anterior que había hecho para
para aludir a la reproducción de los conejos. Tercer punto. Cuando los conejos se esconden, los lobos disminuyen en un 30%. ¿Esto por qué pasa? Puesto que no tienen alimento, pues para disminuir. ¿Por cuál voy? Cuarto. A lo largo del tiempo se logra observar una repetición cíclica. Este dato es muy útil, puesto que nos indica de que las cuestiones que suceden, esto siempre se va a repetir, puesto que es algo cíclico, es algo que va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y se va a repetir. Entonces es una repetición cíclica en el aumento y en el decrecimiento de la población de los lobos y de los conejos. Y ya, aquí tengo otro dato que dice los mínimos de conejos son 2. Y ya, eso sería todo. Entonces aquí tenemos un bello dibujo. Y ya, esto es todo. Gracias por su atención. Ok, ¿cuál de ustedes es el compañero que es bilingüe? Ajá. Codificó todo en inglés. Nos queríamos decir, profe. No, está bien, súper, me parece excelente eso. ¿Cómo se distribuyeron la carga de trabajo? Pues, profe, como yo te estaba comentando, entonces, realmente lo que hicimos fue que, pues muchos teníamos dificultades para encontrarnos en el día, ¿no? Puesto que pues algunos tienen cosas que hacer, trabajan y cosas así, o están en otras cuestiones. Entonces, al finalizar todas las clases, digamos, finalizamos la clase contigo. Entonces lo que hacíamos era que nos quedábamos gastando tu espacio en el Meet. Entonces nos quedábamos en el Meet y nos reuníamos y hacíamos... Realmente yo diría que ninguno tiene problema para pasar esto a programación. Pues que realmente, si somos sinceros, lo que se basa la programación de los dos problemas es muy sencilla. El problema como tal era llegar al análisis concreto para poder hacer bien pues, una programación concreta. Y pues ya nos estuvimos reuniendo para poder realizar ese análisis entre todos y en un mismo replic que pusimos ahí compartido, en el cual podemos editar los tres al mismo tiempo, pues estuvimos editando juntos, todos. Y ya. ¿Algún comentario de los compañeros, Luis? Voy a dejar de mostrar ya, ¿vale? Disculpe, profe, ¿cómo? ¿Algún comentario adicional Eh, no, el compañero explicó bastante bien. Faltaron algunas cosas, una explicación breve acerca del funcionamiento de algunas funciones que no quedaron como muy concretas, pero de resto nada más que añadir, profe. ¿Cómo cuál función? El de las funciones, el de las poblaciones, porque en la función se toma la población anterior para hacer lo de la función, lo de la segunda temporada de la función y también la explicación de los dos crecimientos, tanto de conejos como de lobos. Porque hay dos funciones de crecimientos. La de crecimientos 1 que se basa en la temporada 1 y la de crecimientos 2 que basa en la temporada 2 que toma la temporada 1. Y Ya. nada más. Ese es el comportamiento cíclico del que habla Diego, ¿cierto? Exacto, profe. Eso es. Mi compañero Portocarrero, ¿algún comentario? No, profesor, ninguno, excepto en la parte de la ganancia, pues o sea, lo que él quiso explicar cuando la función auxiliar, lo que se insistía en la función auxiliar simplemente era tomar los porcentajes porque era lo que se le tenía que ir quitando a lo que se invertía, solamente eso, nada más. Listo. Muchas gracias compañeros del equipo de trabajo Antitrust. Vale. Nota que hicieron un trabajo elegante, me gustó mucho lo del idioma. Ahí noté de pronto que les falta leerse un poquito más las diapositivas de código limpio, porque no usaron ni camel case, ni de score, no usaron ninguno de esos elementos, pero tampoco está mal que escriban sus funciones con un nombre largo, es decir, no hay una regla que impida eso. Entonces, en mi caso, me parece que está perfecto. Hay otras observaciones que hacerles, pero
creo que se las voy a compartir por medio del campus cuando les califique. Gracias. Muchas gracias. Listo, vámonos con el equipo de trabajo Track Down. Por acá, profe. Listo, ¿y quiénes eran los miembros de tu equipo? Solamente era yo y Alejandro Torres. Ok. Listo, escuchemos entonces a Alejandro. ¿Está? Sí. Sí, profe, un momento, comparto pantalla. Listo, y se puede ver, no sé. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Ok, Sí, sí se está viendo. vale. Pues con la función de obtener ganancias, nosotros hicimos como 4 o 5 funciones, 4 auxiliares y pues la función principal, porque pues queríamos hacer que cada función cumpliera una parte muy específica. De pronto puede haber sido muy largo, pero pues cada una cumplió el objetivo que teníamos pensado, que por ejemplo la primera que sacamos fue la función de el impuesto, que pues como aparecía en el texto, que si era mayor a cero, menor que 500.000, entonces la inversión iba a ser cero, pues ya como pueden ver aquí. Aquí se hizo la prueba, se hizo con cada uno de los valores que estaban en el Ingenious. También hicimos un cálculo de que igual era por cada 300.000 de inversión, había 50 personas que compraban el juego. Entonces, lo que hicimos fue dividir pues esas 50 personas entre los 300.000 y pues nos dimos cuenta que cada 6.000 pesos invertidos era una persona. Entonces, lo que hicimos fue multiplicar la inversión, perdón, dividir la inversión por los 6.000 que son pues cada persona, para que nos diera pues el valor, para que nos diera la cantidad de personas que habían en cada una de las inversiones. Después lo que hicimos fue ya mirar las ventas por juego, que aquí como se puede ver era la inversión, la cantidad de personas, más los 15.000 que era el valor al valor al cual se vendía el juego. Entonces, pues lo que hicimos aquí fue llamar tanto la función de cantidad de personas, que era la que tenemos aquí, como la función pues que estamos haciendo, que era la de venta por juego. Posteriormente, hicimos lo de la inversión total, que era pues a la inversión aumentarle los 6 millones, porque ese era el valor pues de la inversión total en cada uno de los puntos, en cada una de las entradas, para que así nos pudiera dar el valor. Y al hacer esto, esta es la última, no. Y para hacer eso, entonces lo que hicimos después fue restar perdón, me confundí. Entonces lo que hicimos fue obtener las ganancias, la función de ganancias con los 3 parámetros, que era la venta por juego y la cantidad de personas, con la inversión que está aquí. Estábamos en este momento ya llamando las funciones anteriores para recopilar la información de cada una de ellas y darlo en un valor específico. Al final hicimos la función principal, obtener ganancias con un solo parámetro,
Y lo que se hizo fue llamar tanto desde la función auxiliar de ganancias hasta la cantidad de personas, agregando lo que estaba anteriormente y restándole, perdón, me equivoqué sin restar, lo siento. El Entonces se le impuesto. hizo fue restarle el impuesto para que nos diera entonces el valor que tendría que dar en tanto a la ganancia. Como también estaba en el gráfico, las primeras dos no tenían ganancias, sino que obtenían pérdidas, por eso el valor es negativo. Ya desde 5 millones en adelante, ya podemos ver que se obtuvo una ganancia. Ya con la función y el problema de los lobos y los conejos, realmente nosotros pues intentábamos, miramos por varios lados, les preguntamos a algunos compañeros pues qué consejos nos daban y eso, y realmente pues tanto con la información que estaba en el texto como con la información que estaba en la gráfica, realmente nos confundimos. Entonces, pues aquí intentamos hacer esto junto con los parámetros que estaban aquí, y como cada una solo recibía un parámetro, pues vimos que no sabíamos si era de los conejos o si era de los lobos, y que como solo retornaba un valor, entonces no sabíamos si era la población de conejos, de lobos, entonces pues nos pudimos llegar a confundir bastante, entonces no la podemos terminar, pero pues como vi que el parámetro al final un solo, de un solo parámetro en esa función principal de pues vi que pues varios compañeros tenían dos parámetros, entonces pues vi que igual podríamos haberlo hecho, pero pues nos basamos mucho en lo que estaba en Ingenious. ¿Cómo se dividieron el trabajo? Pues lo que nosotros hicimos fue, pues hicimos llamada en Zoom y hicimos todo el trabajo pues juntos. Hablábamos, dialogábamos de problemas que nos planteaban, cómo lo podíamos hacer, y pues siempre nos dábamos opciones y la que mejor fuera la implementábamos. Ok. ¿Y cuántas funciones hiciste tú y cuántas hizo Jefferson? No, pues cada una fue, como le digo, cada una fue complementaria. La principal la empecé, pues la hice yo, que fue pues en teoría la más sencilla. Después pues fuimos dialogando, fuimos haciéndole, primero que igual no me acordaba, por ejemplo, yo no me acordaba del to fixed, entonces siempre nos daba pues varios valores con varios decimales, luego pues él fue que se lo agregó, ya cuando les hacíamos pues las, las composiciones de las funciones, ahí sí ya él fue el que supo cómo hacerlas. Ok. ¿Ustedes hicieron diapositivas? No, señor. Porque nosotros teníamos la duda, pero pues no vimos en el campus que decía diapositivas. Ok. ¿Siguieron algún patrón o algún aspecto de diseño de código limpio? Pues usted puede ver que, por ejemplo, los nombres de las funciones siempre llevaban, pues, se me olvidó el nombre. Bueno, el que tenía, pues, empezaba con una letra minúscula la palabra y luego la segunda palabra tenía, pues, empezaba con una letra mayúscula. ¿Por qué no, mamá? Perdón. Listo, muestra un poquito más arriba del código. ¿Cuál, profe? Un poquito más abajo, ahí donde están esos llamados. Más abajo, un poco más. Más abajo. Ahí, por ahí. Y más abajo ahora. Ok. La función principal. La función principal es esta. Este es el contrato y el propósito. Aquí está. Ok. Lobos y conejos.
Pues como le digo, profe, los y con eso sí, pues no la completamos, hicimos solo esto. O sea, hicimos, pues llegamos a hacer una función sobre el crecimiento de los lobos y una función sobre el crecimiento de los conejos, pero ya al implementarlo no, o sea, los siguientes pasos no pudimos lograrlo porque no nos daban valores que pudiéramos implementar con con lo del texto y con lo que estaban los gráficos. O sea, nos confundimos bastante. Listo. Vámonos. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a Jefferson. Jefferson, ¿tienes algún comentario? No, profe, no. Aparte de lo que él dijo, pues sí, pusimos hartos días de empeño en hacerlas, pero pues lástima que no pudimos completar pues la última. Pero pues, y, pues no, ¿Por qué crees tú que fallaron en la entrega del segundo punto? no, pues profe, la verdad, estábamos muy confundidos con la entrada. Pues la función decía que recibía un solo parámetro, entonces el enunciado decía que recibía dos y la verdad eso era un poquito de confusión entre la entrada y el enunciado y al momento de plantearnos ahí fue que nos confundimos de cómo hacer que las otras dos funciones pues entraran en la función principal para que nos retornara el resultado que queríamos. Ya. ¿Con qué grupo consultaron eso del número de parámetros? Con otros grupos, no, pues la verdad no, porque nosotros lo digamos fue en Ingenious más que todo, pero O o sea, sea, le preguntábamos simplemente era por de pronto si nos podrían ayudar, pronto explicándonos un poquito en la confusión que teníamos, pero pues igual dijeron que, o sea, nos explicaron cómo debería ser más o menos, pero igual no fue. Listo, compañeros. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a Vale, usted, profe, profe. por escucharnos. Pero yo voy a hacer algunos comentarios en el campus y ya suba las notas, ¿listo? ¿Cómo, profe? Perdón que no le puedo escuchar. Que muchas gracias por su presentación. Noto que utilizaron varias cosas de código limpio. También noté varias cosas del código que ustedes programaron y pues las recomendaciones y comentarios se los voy a hacer a través del campus. ¿Listo? Vale, profe. Vale, gracias, profe. Bueno. De los grupos que faltan, ¿alguno quiere? Hernalcito. Perdón, todavía estoy en el audio. ¿Alguno de los miembros del salón y de los grupos que falten por participar quiere iniciar? ¿Por sí solos? ¿Cuál quiere salir? Hola, profe. Hola, Ángelo. Nosotros, profe. Listo. Phantom. Sí, señor. Listo, equipo Phantom, cuéntanos. Profe, ¿usted elige quién expone o a consideración? Pues veamos al compañero Revelo. ¿Sí se encuentra en la clase o no? Sí, señor, sí, señor. Voy. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, buenas noches. Pues hoy nos toca exponer los dos problemas que teníamos expuestos. Vale, este es el grupo Phantom, que está conformado por Camila Rodríguez, Ángelo Salazar y mi persona. El primer problema era ganancias, que era sobre la creación de un juego en el cual nos daban
el valor de la inversión del juego, y el dilema en sí era que si invertíamos en publicidad o no. Para resolver este problema, nosotros planteamos los siguientes funciones. Un auxiliar para el número de personas que comprara el juego dependiendo de la inversión en publicidad, otra función auxiliar para los impuestos sobre el valor invertido de publicidad, y una función principal que reúna mis dos funciones auxiliares y calcule la ganancia que obtendrá la empresa dependiendo de un valor invertido en publicidad. Después de que haga la presentación, vamos a ver los códigos. El segundo problema, que era sobre lobos y conejos, nos exponía como un modelo que tiene varios nombres o varios títulos. Uno de ellos se puede tomar como del modelo del cazador y de la presa, el cual consistía en que un ecosistema se regeneraba, por así decirlo, y entonces que mantenía una completa armonía entre estos dos animales. Para resolver este problema, creamos una función auxiliar que, dependiendo de la población de lobos y conejos, nos permita conocer cuántos lobos crecerán o decrecerán. Una función principal que nos permita calcular el crecimiento y decrecimiento de los lobos para 2 temporadas. Y el crecimiento y decrecimiento de los lobos cumplirá el ciclo dependiendo de cuántos conejos haya en cada temporada, que es una cantidad constante. Entonces ya voy a mostrarles los códigos. Están en Repli, que pues desde ese link pues se pueden ver, ¿va? Aquí podemos observar, como decíamos, una función auxiliar sobre los impuestos que, pues teniendo en cuenta todo lo que nos decía el problema, dependiendo de la cantidad de la inversión de publicidad, pues tenía ciertos porcentajes, pues sí, dicha inversión tenía ciertos impuestos. Acá está la otra función auxiliar que nos muestra cuántas personas pueden acceder al juego dependiendo de la inversión de publicidad. Nos decían el problema que por cada 300.000 invertidos, 50 personas podían comprar el juego. Y aquí vemos pues la función que nos lo permite. Y como último está la función principal, que es la que nos muestra pues en sí la ganancia, y pues también nos responde como a lo principal, que era si invertíamos en publicidad o no. Y podemos ver pues que si entre más invierte en publicidad, pues mayor va a ser la ganancia. Y si invierte poquito, pues como que no va a valer la pena, porque en vez de ganancias va a tener pérdidas. Y aquí ya, pues ese sería el primer punto. Y ahora vamos al de conejos y lobos. Esta es una función recursiva en la cual podemos observar que dependiendo del número de conejos y lobos, vemos la cantidad que decrece. Por ejemplo, aquí cuando los lobos y los conejos son iguales, podemos interpretar que los conejos se van disminuyendo en -2, porque como sabemos, los lobos, su naturaleza es salvaje y pues necesitan alimentarse para mantener su vida diaria. Entonces, al ser iguales, hay cantidad de conejos que pueden ser comidos, y pues esa es la naturaleza del ecosistema. Entonces siempre se van a disminuir ahí los conejos. Cuando hay menos conejos y más lobos, los lobos van a seguir comiendo a los conejos, entonces también se va a decrecer en un -2. Y cuando hay más conejos que lobos, viendo esto desde que es solo un día en la temporada, los lobos van a ser iguales, puesto que los conejos van a estar escondidos en las madrigueras. Y aquí tenemos la siguiente función, que nos permite conocer en cuántas temporadas, en las temporadas que nos pedían, que eran 3,
Entonces, esta función nos permite pues saber el resultado. Aquí le colocamos como Wolf temporada 2. Entonces, tenemos en cuenta aquí, ¿cómo se explica el crecimiento de los lobos? Pues según el enunciado, decían que ellos crecían en un 60% y que morían también en un 30%. Entonces, aquí esto se define dependiendo también de los parámetros, ¿no?, que le vamos a ingresar. Y con respecto a la recursividad anterior vista, entonces pues podemos observar cuántos crecen y pues cuántos mueren. Ya acá, Recursividad. señor. No es que escuché más recursividad, dijiste. Sí, o sea, que aquí tomamos los valores que salió en la recursividad. Ok. En la función cíclica, mejor. Acá. ¿Vale? Y entonces aquí ya lo vamos a hacer para la temporada 2, tomando esta constante de 62, que sale la interpretación de que como mínimo quedan 2 parejas de conejos, y entonces como una temporada va de 30 días, entonces pues multiplicamos los días, que serían 30 por 2, pues serían 60, y quedarían los 2 conejos que son como, por así decirlo, los padres, entonces sería la del 62. Entonces, aquí le aplicamos los mismos porcentajes, pero ya teniendo en cuenta lo que pasó en la primera temporada. Y entonces ya para retornar, tuvimos que hacer uso de una estructura, puesto que para que nos pudiera retornar, por así decirlo, 2 valores, para poder imprimir 2 valores. Entonces, pues se necesitaba o un vector o una estructura, y nosotros elegimos pues la estructura. Y aquí ya la respectiva prueba y la respectiva ejecución. Ok. Ahí no entiendo ese out.startem igual 97. ¿Este? Lo que está en la línea es 149. Este es el retorno, ¿no? O sea, para poder retornar los 2 valores que nos pedían en Ingenious, que era, a ver, que era pues de los, ¿cómo le explico? O sea, esos eran los 2 valores que se necesitaban después de la temporada 2, ¿sí me entiende? ¿O cómo le explico? Muéstrame la función que termina ahí en la línea de 150. Miremos esa función. Todo esto. O sea, aquí entran 2 parámetros, ¿no? Que son lobos y conejos. Entonces, dependiendo de los lobos y los conejos, aplicamos los respectivos porcentajes. Que esto es en una temporada. Pues que ellos crecen en un 60% y también mueren en un 30%. Listo. Muéstrame la documentación de esa función. Profe, ¿puedo agregar algo? Ya O casi. más tarde. Ya les dejo hablar. Estoy mirando algunas cosas. Ok. Listo. No, dejemos que el compañero Juan Revelo defienda al equipo primero y luego yo los escucho a ustedes. ¿Listo? Tanto a Camila como a Angie. Listo, profe.
Continúe, Juan. Sí, entonces, pues, lo que usted me señalaba en la línea 149, pues, es el retorno de la estructura. Ok. Ganancias, lobos versus conejos. ¿Cómo se distribuyeron ustedes la codificación? O sea, ¿qué hizo Camila? ¿Qué hizo Ángelo? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo Pues se el código? aquí incluso en los contratos, pues, lo puedo observar. Nosotros, en verdad, el mismo día que terminó la clase, nosotros hicimos una llamada y pues nosotros tratamos de hacer pues lo más rápido. Entonces los tres analizamos el tema, sacamos las conclusiones, entonces cada uno se repartió una función de este problema. Entonces el problema sí salió, por así decirlo, rápido. Aquí podemos observar pues que está el autor de cada función. Por ejemplo, pues la de los impuestos la hizo Angelo, la de las personas la hizo Camila y la función de obtener ganancia pues la hice yo. En este sí nos tomó un poco más de tiempo, tratamos de hacerla ese mismo día, no pudimos. Al siguiente día pues volvimos a la llamada y sacando conclusiones entre todos, cambiando cosas entre todos y así. De por sí lo hicimos, casi todo el tiempo estuvimos los tres conectados tratando de resolverlo. Entonces, pues si alguien iba escribiendo, uno le decía, ve esto y así. Entonces este sí fue más como más en conjunto de todos. Ok. ¿Y cuál de los tres es el que habla inglés? Es Camila. Ok. ¿Y los otros compañeros entonces Spanglish? Sí, señor. Bueno, Ángelo también inglés. Yo opté más Sí, por el Ángel. español, pero eran 2 contra 1. Se nota en el código, claro, eso sí se ve a leguas. Listo. Ahora sí, ya terminó la presentación. Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Te agradezco mucho la presentación, la explicación del código. Ahí hay varias cosas que analizar. ¿Ustedes leyeron código limpio en las diapositivas que están en el campus? Sí, profe. Sí, profe, pues la verdad teníamos como salimos como muy por encimita, pues en verdad ahí nosotros programamos más que todo como con los conocimientos que ya teníamos. Y entonces tuvimos en cuenta más que todo fue como lo del camel case. Pues en la mayoría de funciones utilizamos pues esa parte para programar las funciones. Fue como la única así que tuvimos y pues ya el resto de los conocimientos previos que ya teníamos. O sea, no nos enfocamos en verdad, o sea, lo hicimos como más subconscientemente ya con lo que sabemos al momento de programar. Listo. Bueno, ¿alguna observación adicional del equipo de trabajo? Sí, profe, yo. Bueno, pues primero que todo, quiero decir que, pues algo que me gustaría explicar es que en la de ganancias, al momento de nosotros calcular, pues las personas, dependiendo de la cantidad, pues, de inversión que le íbamos a hacer en publicidad, para eso nosotros, pues básicamente nos planteamos una regla de tres. Pues no sé por qué de pronto no se explicó como de manera muy detallada, entonces eso me gustaría decirlo. Otra cosa que me gustaría decir es que nosotros también tuvimos como un atraso en el tiempo, digamos así, porque también nos confundimos mucho con lo de los parámetros del Ingenious. Realmente creo que nos tomó como 3 horas realmente darnos cuenta que eran 2 parámetros y no uno, porque pues en el Ingenious de verdad para nosotros fue confuso. Eh, pero entonces pues lo que hicimos fue, yo le pregunté a usted y pues ahí medio pudimos aclarar la duda y luego llegamos a la conclusión de que era como imposible poder solamente hacerlo con un parámetro. Entonces, pues en ese momento como que nos leyeron las ideas y lo pudimos hacer. Otra cosa es que en el momento en el que nosotros programamos pues lo de los lobos y los conejos como tal, nosotros tuvimos como que planificar mucho las cosas porque, o sea, teníamos como tantas ideas que no sabíamos por dónde empezar. Entonces empezamos a decir muchas cosas, como por ejemplo recursión, que composición y todo eso, pero entonces al final terminamos haciendo como en 2 momentos, o sea, nosotros nos organizamos
en 2 momentos y pues fuimos cumpliendo como lo que quedaba de los lobos y así de manera como frecuente lo hicimos. Y pues ya para finalizar, yo pues quiero como darle las gracias a mis compañeros porque yo siento que todos nos esforzamos demasiado y que de pronto no lo hicimos de manera perfecta, pero fue lo mejor que pudimos dar y yo me siento a gusto con el trabajo que hicimos. Y ya. Listo. Preguntas en los compañeros de otros grupos. ¿Algo no quedó claro? ¿Por qué utilizar una estructura para retornar Pues, en este caso? dale, Angelo. Profe, pues la verdad nosotros utilizamos como la estructura porque nos parecía más cómodo, pues por así decirlo. O sea, no sé si alcanzo a compartir pantalla. Creo que no me quiere dejar compartir pantalla. Pues en el momento de la estructura nos parecía más cómodo porque podíamos definirlo, por así decirlo, con el atributo, digamos, inicio de temporada o final de temporada. Digamos, en caso tal de que uno necesite solo el inicio, pues retornaría solo el inicio, así. Y es como más legible al momento de uno hacer un llamado. Digamos, si alguien va a entender el código, puede entender más fácil, digamos, que el primer valor, o sea, la primera parte de la estructura, que es inicio de temporada o final de temporada, sería un poquito más complejo al hacerlo en un vector, porque en vector pues sería la posición 0 o 1. Entonces, era como más que todo por eso, como por comodidad, por así decirlo. Y yo creo que también lo hicimos con estructura, porque nosotros mismos como a la hora de, obviamente, hacer los códigos, queríamos que o sea, que lo pudiéramos leer de una manera más fácil también para nosotros. Y pues si lo hacíamos con la estructura, pues podíamos saber el atributo de cuándo empezaba y cuándo terminaba. Entonces, por eso también lo quisimos hacer en la estructura, para que fuera como más más cómodo y más entendible para nosotros. Listo. Muchas gracias por su presentación. A usted, profe, gracias. Listo, entonces continuamos con otro grupo. El compañero Daniel Tipam. Él era líder de un grupo. Parece el compañero no vino. El compañero Riascos Cortés. Creo que lo vi conectado hace poco. Juan Pablo. Juan José Calderón. Sí, profe, ya les pongo el código. Pues a mí me olvidó hacer las diapositivas, entonces pues voy a mostrar el repli. ¿Cuál era tu equipo de trabajo? Hace burn, pero pues nadie me escribía, entonces pues lo hice yo solo. Listo. Cuando sea así hay que publicar. Nosotros tenemos un grupo en Slack donde uno podría publicar ese tipo de situaciones. Hay un grupo que tiene 2 personas, de hecho. Ah. Bueno, pues ahí ya se está viendo la pantalla. Sí. Bueno, pues acá para lo de las ganancias de los juegos, yo utilicé 2 funciones. La primera fue la función del impuesto, pues que la definí con los parámetros que decía el problema, ¿no? De los porcentajes adecuados dependiendo de la cantidad. Y al final puse el else null porque pues para entre 400.000 y 500.000 no nos definían un porcentaje, nos decían qué pasaba, entonces pues por eso puse null al final. Y ya luego la función principal, que era la función obtener ganancias. Entonces, pues lo que yo hice fue crear la variable x, que era dependiendo de la cantidad del dinero destinado para publicidad, lo dividía entre 300.000, que era el valor para el cual yo tenía conocimiento de cuántas personas iban a comprar el juego y pues ya el costo del juego. Y X me da un resultado en relación a la cantidad invertida con los 300.000, que era el valor conocido. Y pues ya luego aquí en la variable salida
agrupaba las cosas negativas que me restaban y pues lo positivo que era la ganancia. Y entre los negativos estaba pues el valor inicial de los 6 millones, también se restaba el valor de la publicidad y pues obviamente el valor del impuesto. Y la ganancia pues era esta parte de acá. Ya. Y pues acá para el problema de los lobos versus los conejos, utilicé 4 funciones. La primera era la población de lobos. Entonces, dentro de la función definí 2 variables, los lobos que contaban con comida y pues los lobos que no tenían comida. Pues lo definí también con los valores que daban del problema. Ya después de eso, pues utilicé condicionales, donde cuando la población de lobos fuera mayor o igual a la de los conejos y la población de conejos fuera distinta al 2, pues iba a ser igual a los lobos que tuvieran comida, aquí multiplicado pues por 1.6, que sería el 100% más el 60% para obtener el total de lobos. El ELSIF, pues era cuando hubiera menor cantidad de lobos con respecto a los conejos y también la población de conejos fuera distinta de 2. ¿Qué sería, pues, dado que en ese caso todos los lobos tendrían comida, la población inicial de lobos que nos dan en la entrada de la función por 1.6? Y el else ya pues sería cuando solo queda la cantidad mínima de conejos, que serían 2, por lo cual pues sería los lobos iniciales, como se puede ver aquí, el 100% menos el 30%, que es la cantidad en la que se disminuiría la población de lobos. La segunda función pues es la población de los conejos, que se ve que pues el condicional dice acá que cuando la población de los conejos sea igual a 2, pues va a retornar esa población de 2 más 30 por 2, que es lo mismo que decir 2 conejos por día como resultado de la reproducción de los 2 conejos iniciales. Y en cualquier otro caso, cuando la población fuera mayor que 2, pues los lobos iban a comer ese restante y por lo tanto la población iba a quedar reducida otra vez a 2 conejos. Ya pues acá definí la función dinámica poblacional, que pues era para calcular la población de lobos 2 temporadas más tarde. Entonces, dentro de la función definí 3 variables. La temporada 0, que si la definí utilizando una de las funciones anteriores, población de lobos, ingreso los valores iniciales iguales a los de la función. Ya luego para la temporada 1, otra vez, llamo a población de lobos, ingreso el valor de los lobos para esa temporada, que sería el mismo que el de la temporada 0, sería equivalente a ese, y la población de conejos sería la que obtendríamos al llamar la función población conejos y dándole este valor inicial. Para la temporada 2 llamamos otra vez a población de lobos. La población inicial de lobos para esta segunda temporada sería el resultado de temporada 1. Y para la población de conejos se tendría que hacer un doble llamado a población de conejos para obtener pues, la población de conejos para esa temporada. Y retornaría el resultado de temporada 2, que sería la cantidad de lobos para el inicio de esta temporada. Y ya la última función es al final de la temporada, ¿cuántos lobos habría? Que acá yo definí 2 variables dentro de la función. Una sería el inicio de temporada, que se calcula utilizando la función anterior de dinámica poblacional. Y el final de temporada sería, otra vez llamamos a población de lobos. La cantidad inicial de lobos sería la que se halló aquí en inicio de temporada.
Y la población de conejos, para calcularla llamamos a la función población de conejos y ingresamos este valor de entrada de aquí. Y lo que retorna la función sería final de temporada, que sería la cantidad de lobos pues, para el final de la segunda temporada. Lo que sí ahorita caí en cuenta que me faltó fue la parte de pues, crear otra función para que me devolviera ya fuera una estructura, una lista o un vector pues, con esos dos datos agrupados. Pues ya, eso sería todo. Ok, ok. ¿Qué dificultades presentaste tú en el desarrollo de esta actividad, de esta competencia? Pues con la parte de las ganancias del videojuego, la verdad ninguna. Con la parte de los lobos versus los conejos, pues me enredé un poquito al inicio. Entonces, pues lo que hice fue coger un pedazo de papel y un lápiz y pues hallar los resultados a mano para ver más o menos como los pasos del algoritmo que seguía. Y ya después de eso tratar de imitar esos mismos pasos y pasarlos a Ok. Juan José, muchas gracias por tu presentación. Ahí me quedé viendo las diapositivas. Pero bueno, la explicación del código me quedó muy claro lo que hiciste. Y nos falta un grupo estrella, ¿cierto? Y digo estrella porque es el último. Entonces, listo, el grupo Midnight Code. Midnight Code. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Luis? ¿Con quién trabajaste? Con el compañero Felipe Osorio. Con Duber. Osorio Juan Felipe. ¿Aló? Hola, hola. Listo. Dale, Juan Felipe, preséntanos el código, por favor. Lo que hicieron Bueno, los dos. señor. Vale. Voy a compartir pantalla. Ahí ya está, profe. Todavía no. Ya. Ahí ya está. Bueno. Pues bueno, mi grupo es como persona y Uber. Pues bueno, vamos a empezar la primera parte, que es la de ganancias. Pues nosotros, para resolver este punto como tal, primero creamos una función auxiliar, ¿ya? Que esta nos permitió obtener los intereses que se debían pagar, pues según las inversiones que se debían hacer, ¿ya? Aquí tenemos nuestro contrato, nuestro grupo que es Midnico, la fecha. Tenemos un contrato de obtener interés que recibe un número, la inversión para y te retorna un número, ¿cierto? Pues bueno, esta función a partir de una cantidad de dinero que va a ser invertida en publicidad, calcula el interés a pagar. Aquí tenemos un ejemplo, que de hecho se rectifica con la prueba, que es lo mismo. Entonces, pues bueno, empezamos con obtener interés, que tiene parámetros como inversión, y tenemos esta variable aquí, que es la que nos permite pues, guardar todos estos intereses con las condiciones que nos brindan en el texto, ¿ya? Por ejemplo,
La primera que es, si la inversión es menor de 400.000 pesos, el interés va a ser de 0, ¿cierto? La otra es, si la inversión está entre 500.000 y 750.000, el interés va a ser del 1%. Lo dimos entre 100, pues porque así se calculan los porcentajes, ¿no? La otra, lo mismo, si está entre 750.000 y 900.000 pesos menor, pues entonces el interés, la inversión, va a ser de 1.5, pues dividido 100. Así va a ser el interés. Y la otra es si es la inversión mayor a 900.000 pesos. Entonces, esta inversión se va a multiplicar por el 2%, dividido 100. Aquí tenemos la prueba. Y pues bueno, esto es como tal la función auxiliar. Seguimos a la siguiente. Bueno, ¿por qué no pasa? Dale con el espacio o la flecha. ¿Puedo hablar por...? Dale. Ya, aquí ya está. Sí, Bueno, ya pues... salió. Si tienes problemas, la puedo compartir yo también. Dale, aquí ya. ¿Profe? Aquí estoy. Bueno, ahora sí. Pues bueno, esta es la función principal para la que nosotros le dimos ya la solución ya como tal al Luego puedo punto. presentar. Con esta ya se obtiene la ganancia total, que pues se tiene ya a partir de la inversión que se haga, ¿no? Tenemos aquí el contrato, el nombre. El contrato es tal cual, casi lo mismo como el de la primera auxiliar. Obtener ganancias, utilizamos también lo de código limpio, camel case. Se obtiene un número como parámetro de inversión y te retorna un número, ¿no? Bueno, aquí el propósito, esta función a partir de una cantidad de dinero que va a ser invertida en publicidad, computa la ganancia que obtendrá la empresa con el juego. Tenemos un ejemplo y pues bueno, empezamos con la función. Tenemos la función obtener ganancias, la inversión. En la línea 45 tenemos lo que es la variable de inversión total, que pues bueno, aquí tenemos la inversión en negativos porque es lo que sale de la empresa, esto aquí negativo, menos los 6 millones, ¿no? Que es el costo total del juego. Y esta es la cantidad que se invierte. Después en la línea 46 tenemos la variable de interés, que es lo igual a obtener los intereses, ¿cierto? Que se hace del llamado de esa función auxiliar y obtenemos los intereses a pagar. Eso es como tal. Después ya seguimos a la variable de ganancias, que esta menciona estas de acá para poder seguir con el proceso. Tenemos después en la línea 48 la variable de ganancia igual a que esta es pues inversión dividido 6.000. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué 6.000? Pues bueno, si nos vamos al punto como tal en Ingenious, nos dan que por cada 300.000 pesos invertidos en publicidad, obtenemos que 50 personas compran el juego, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros cogemos esta cantidad de los 300.000 pesos que se obtienen invertidos en publicidad y los dividimos entre las 50 personas que compran el juego. ¿Por qué hicimos este proceso? Lo hicimos con el único propósito de obtener exactamente la unidad por persona que compra un juego. Entonces, por 6.000 pesos invertidos en publicidad, pues se obtiene que una persona compra el juego. Entonces, pues bueno, tenemos aquí esta inversión, dividido los 6.000 por 15.000, que claramente
pues es el precio del juego, ¿no? Y así obtenemos las ganancias por personas, como dije anteriormente. Después en la línea 50 pasamos a lo que es ganancias, que es igual pues a toda la inversión, más todas las ganancias, menos el interés, que esto es la ganancia total. Después pasamos a retornar ya esta función con el mat.row, que hace es aproximarme el número entero más cercano de las ganancias. Y ya aquí tenemos las pruebas. Una Sí, pregunta señor. ahí. ¿Por qué usar el mat.round si teníamos, por ejemplo, mat.trunc? También tenemos otras funciones como mat.sail, mat.floor. ¿Por qué específicamente eso? Porque con tal, esta pues nos puede aproximar el entero más cercano para que nos dé un número, no es, necesitamos, no exactamente nos despliegue toda una cantidad de números. Listo, pero por ejemplo, si Entonces, yo utilizo, por ejemplo, el parse float o el parse int, que ya lo habíamos utilizado incluso hasta en clases. sí, es ¿Por qué no utilizar ese? Si ese también yo le doy un número con decimales y me retorna un entero. pues creo que la verdad investigamos y así nosotros sacamos esa conclusión, agregamos a código. Eso es, la Sí, verdad. o sea, profe, disculpe la interrupción ahí, sí, no pensamos en las anteriores, la verdad, solo fue lo que dijo el compañero. Teníamos en mente el Todo se trabajo ve en cuenta. y sí, o sea, investigamos y salió esa, la verdad. Ok. Continúa. Señor, ok. Pues bueno, eso fue explicando resumen lo que hicimos nosotros con el primer punto. Eso sí, cabe aclarar que Tuber y yo en ese punto, la verdad, es que él y yo no nos acordamos de hacer los códigos. Por ejemplo, o sea, él hizo uno, pero lo hice bien, nos quedamos en que íbamos a hacer uno. Entonces, hicimos dos, pero sin embargo, quedamos solamente con la de Uber, porque él fue el que hizo primero eso. El código fue el que primero hizo, entonces quedamos con la de él. Y bueno, ya en esta segunda de lobos versus conejos, ya fue ahí mutuo entre los dos y ayuda ahí ya. Entonces, pues bueno, esta es una función auxiliar tal cual también como la primerita del primer punto, que estas la tenemos pues para resolver el segundo punto, que es la función principal. El objetivo de esta es poder calcular la cantidad de lobos que sobreviven pues luego de comer los conejos y ya están listos para crecer. Aquí tenemos lo que es nuestro nombre del grupo, la fecha, el contrato, perdón. Tenemos lo que es el nombre L en mayúscula, que pues hace mención a los lobos creciendo, me recibe, perdón, un número y me retorna un número también. Tenemos aquí la función calcular L creciendo, los parámetros lobos, conejos y pues bueno, la variable de cantidad L, que está lo que más bien. Por ejemplo, aquí ya en la línea 15 tenemos que el condicional es si los conejos es igual a los lobos, las cantidades van a ser iguales, la cantidad de E va a ser igual a los lobos menos 2. O sea que o comen o puede comer más, pero como tal siempre se va a llegar a un nivel en el que van a quedar sí o sí dos conejos, que esa es la única condición para que el ciclo cíclico pueda pues volver otra vez a iniciarse y lo mismo otra vez. Ya después lo vamos a explicar mejor. Después seguimos hasta la línea 18.
también si los son salud, entonces van a haber menos conejos. Por lo tanto, la cantidad de L va a ser los conejos menos 2. Hicimos con la línea 21. Así lo mismo se especifica, esta vez es el contrario, si los conejos es mayor a los lobos, pues van a haber menos lobos y la cantidad va a haber igual a los lobos. Y esto ya me va a retornar la cantidad L de lobos. Cabe aclarar que pues esta es una auxiliar, entonces pues vamos a hacerle el console log. Solamente nos va a servir para poder ya utilizarla en la principal. Seguimos a la próxima, que esta sí ya la... Bueno. Lo mismo, el autor, fecha, el contrato, la población de L, un número, otro número, y esta me retornó un autor. El propósito de esta es una función que me devuelve la población después de la reproducción de lobos en la segunda temporada y el número de lobos que al final de la segunda temporada. Pues, y esto ya me retornó, como dije anteriormente, y un ejemplo, y su veracidad se hace ver más en la prueba. Entonces, pues, esta función es la principal para poder ya dar solución a este segundo punto de lobos versus conejos, con la cual entonces obtenemos el vector, en el que este se almacena la población después de la reproducción de lobos en la segunda temporada y la cantidad de lobos al final de la segunda temporada. Empezamos en la línea 42, la función de población L, lobos, conejos de parámetros, y tenemos en la temporada 1 la variable de cantidad L, que es igual a calcular L creciendo de los lobos con conejos. Esto me da como tal es lo que son los lobos creciendo, los lobos que sobreviven al primer encuentro. O sea, sí, exacto. Y ya en la línea 46, pues obtenemos la cantidad de L, que es igual a esta misma, más el mat.round de esa misma cantidad por los 60, del 60%, ¿no? De los lobos que comieron. Dividir 100, pues, por lo que es porcentaje. Ese es el aumento de la población de los lobos, ¿no? Cuando aumentan. Y en la otra es lo mismo tal cual, pero por el 30%, o sea, con las muertes de estos lobos, cuando su tasa de mortalidad pues se incrementa. En la línea 48 tenemos que los conejos es igual a 62. ¿Qué es 62? Sabemos siempre en el proceso cíclico hay un punto en el que mínimo la cantidad de conejos a 2, ¿cierto? Y pues entonces esta cantidad de 2, se sabe que nosotros llegamos a la conclusión, conejos se reproducían por día 2 veces. La pareja de conejos se reproducía por día 2 veces, ¿cierto? Entonces, pues un día tiene 30 días, ¿cierto? Y Un día, 30 por 2, 60. un mes. Más. Perdón, un mes tiene 30 días. Disculpe. Y más los 2 conejos que siempre estuvieron, pues 62. Esa es la reproducción de los conejos en un mes. Ya después en la línea 49 pasamos a la temporada 2, que es la variable de cantidad L2, que son los lobos pues que sobreviven. Con esta misma calcular L creciendo, la cantidad L y los conejos. Pasamos a la línea 52, que es esta misma cantidad L2, igual a la misma, más el mat.round de la misma por el 60% dividido 100. Que esto hace
pues esto lo que me indica es el aumento de los lobos. Y pues bueno, o sea, los lobos que sobreviven, ¿no? Estamos en la línea 53 con la variable de cantidad L final, que es igual pues, a la cantidad de L de esta acá, menos el más un ron de cantidad de los lobos por 30%, pues o sea, cuando se decrementan, ¿no? Y 100, que son los lobos, pues después, luego de las muertes, en resumen. ¿Por qué tenemos está aquí el menos? El menos de aquí, ¿por qué está? Porque lo estamos restando, estamos el 30% de esto, pues como es luego de las muertes, entonces por eso le agregamos aquí la resta. Después hacemos ya la línea 54, el retorno de la cantidad pues está L2 con la cantidad de L mayúscula final. Y aquí ya lo que hacemos es que el vector, en vectores pues, te da más cantidades. Y tenemos la prueba. No alcanzamos a poner los console log porque pues se ponía más extensa aquí esto y no cabía en la diapositiva. Entonces lo dejamos así. Pero entonces, esto de aquí, lo que tal como es producción de los lobos en la segunda temporada y la cantidad de lobos al final de la segunda temporada. Eso es lo que me retorno. Ya pues finalizando. Y pues eso es, profe. Ok. ¿Algún comentario Ahí. adicional, Rubén? No, no, señor, que pues le agradezco al compañero Felipe por el trabajo y nada, estoy de acuerdo con lo que expuso. Ambos. Yo también te... Listo. Y pues sí. Ah, profe, yo ya aclaré ahí lo del primer, sí. Eso Bueno, es, no queda profe. más sino decirles muchas gracias por su presentación, al compañero Juan, A usted y a a Rubén. todos por su El, atención. el Gracias, código profe. que ustedes hicieron tiene una particularidad y es que está comentado de punta a punta. Tiene documentación incluso de las variables. Eso me parece un aspecto importante a la hora de presentar un código fuente. ¿Listo? Entonces eso toca decirlo así en público para que todos los que estamos escuchando, todos los que estamos en esta actividad también aprendamos a hacer comentarios, a comentar no solamente el contrato, el propósito y los ejemplos, sino también hacer comentarios dentro de nuestras funciones. Porque esto nos ayuda. Gran parte de la explicación que hizo el compañero, pues no sé si era porque de pronto no se acordaba muy bien, la tenía anotada en comentarios. Entonces es una manera fácil de uno irse orientando si luego le toca explicar el código. Entonces, hasta ahora nosotros hemos hecho ejercicios que tienen máximo 8 o 9 funciones auxiliares, pero también hay problemas que requieren de muchas más. Entonces, seguramente a uno se le va olvidando qué es lo que sucede dentro de la función, se le olvida el comportamiento de la función. Entonces, si uno le deja comentarios, luego incluso para usted es fácil poder recordar lo que escribió dentro del cuerpo de la función a partir de los comentarios que haya dejado en esa función. ¿Listo? Entonces, pues esto es una competencia, ¿cierto? Y toca decirlo así. Debe haber un ganador, debe haber un... Aquí en este caso no hay perdedores, realmente los perdedores fueron los que no hicieron ninguna presentación, eso sí pierden por completo la actividad, pero aquellos que participamos, voy a compartirles pantalla, aquellos que participamos, todos, entonces tenemos derecho a saber qué fue lo que sucedió con nuestra entrega, la que hicimos a través de la plataforma Ingenious. Entonces, se alcanza a ver mi presentación, se ve la pantalla. Sí, profe. Señor. ¿Sí, todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo.
Entonces, primero hablemos del podio. Nosotros antes en la competencia número 1 habíamos establecido un podio y en ese podio habíamos puesto que aquel que entregara, entre comillas, todo completo, entonces quedaba en el primer lugar. Y digo entre comillas porque puede que quien entregue primero no necesariamente esté haciendo una entrega completa. Yo puedo hacer una entrega inicial sin documentación. Entonces eso le quita puntos a estar en el podio en la parte más alta. Cosa que en este caso, en este grupo en particular, no sucedió. Todo el mundo hizo su documentación, todo el mundo hizo sus pruebas, incluso los compañeros que trabajaron solos. Hubieron grupos de una sola persona, grupos unipersonales, y habían grupos bipartitos, es decir, solamente habían 2 personas en un grupo. La idea era que pudiéramos trabajar en grupos un poco más grandes, pero bueno, estas son las dinámicas de este tipo de ejercicios. Entonces hablemos del podio, nuevamente. Quien se queda en el primer lugar, por así decirlo, saca el 5. En segundo lugar obtiene la plata, 4-6. Tercer lugar, bronce, con un 4. Luego sigue platino con 3-8. Y todos los demás obtienen un 3. Y cuando me refiero a todos los demás, es que aquellos que hayan hecho al menos una entrega de los 2 ejercicios. ¿Listo? Esta no es la nota definitiva. Esta nota solamente es para el tiempo de llegada. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron una presentación y esa presentación también tiene un porcentaje en la nota que yo le voy a dar a este ejercicio de competencia número 2. Ese porcentaje de la presentación es del 0.2. Si tenía o no tenía diapositivas, si lo que presentó fue el código, eso ya es otro sistema de evaluación. Ahí fue más bien algo apreciativo de mi parte. No tuve una regla o una rúbrica para poderles calificar la presentación que hicieron. Entonces, si la presentación, por ejemplo, tenía diapositivas, manejo del tema, si ustedes hablaron de las gráficas, esas cosas son las que yo consideré para poderles dar una nota, como vuelvo y repito, apreciativa acerca de su exposición. Ahora hablemos de la competencia. En esta competencia habían 8 grupos. Esa era la idea inicial. Cada uno tenía un nombre en particular. Yo creo que en el campus dejé un poquito la historia de por qué esos nombres no fueron simplemente un capricho, sino hace parte también de la cultura de las personas que estamos en esta área. Son películas muy viejas, eso sí. Entonces de ahí saqué estos nombres. Algunos son icónicos incluso. En la parte de abajo de cada uno de los nombres de los grupos están los tiempos de entrega. En azul se encuentra el tiempo de entrega del ejercicio de las ganancias y en verde se encuentra el tiempo de entrega del ejercicio de lobos y conejos. Entonces, por favor, revísenlos inicialmente. Esto se puede ver en la información que usted tiene en el histórico que tiene en la plataforma Ingenious. Usted revisa el histórico de entregas por cada uno de los ejercicios. Ahí aparece la hora en que usted realizó la entrega. Estas X que aparecen en la parte inferior derecha indican que no hubo entrega, es decir, los miembros de ese grupo o el líder de ese grupo nunca hizo ninguna entrega, entonces eso quedó calificado como un X ahí, no tuvo una fecha exacta, un momento exacto de entrega. Las personas o los grupos, mejor dicho, los grupos que realizaron la entrega el 22 de abril fueron estos. Si ustedes notan, los que están en el lado derecho hicieron la entrega de manera posterior a esta fecha. Este grupo que se llama Zero Cool hizo la entrega de uno de sus 2 ejercicios el día 22 y por eso está con esta flechita apuntándolo como grupo objetivo de aquellos que entregaron en primera instancia. Y aquí están los números o las posiciones que adquiere cada uno de los grupos por su entrega. Es decir, Minted Code entregó de primero el ejercicio de ganancias. Antitrust entregó de segundo
el ejercicio de ganancias, Phantom entregó de tercero el ejercicio de ganancias y así sucesivamente. Nuevamente, el ejercicio de lobos y conejos, quien primero lo entregó fue Minnicode, este grupo. El segundo en entregar lobos y conejos fue el equipo Phantom. El tercero Antitrust y así sucesivamente. En la parte derecha, estos que están con las X, pues tuvieron el siguiente número después de aquellos que fueran numerados. Por ejemplo, acá está el quinto, Trackdown, llegó de quinto el ejercicio de ganancias. Acid Burn entregó de sexto el ejercicio de ganancias. Y estos dos quedan en el mismo escalafón, indicando que no hicieron entrega, entonces no entran prácticamente en competencia, pero tienen un número. Fueron los séptimos si hubieran hecho alguna entrega. También para el ejercicio de lobos y conejos, Acid Burn hizo la entrega primero que Trackdown. Ya que Trackdown no hizo entrega de este ejercicio, pues entonces solamente se le va a considerar la entrega de ganancias. ¿Tienen preguntas hasta ahí sobre, antes de emitir el juicio final, el veredicto? ¿Tienen preguntas hasta ahí sobre la calificación, sobre la ubicación en el escalafón? Listo, al parecer no hay preguntas. Entonces aquí está la nota que cada uno recibe por el tiempo de llegada o por el tiempo de entrega del código que usted hizo. Entonces, en primer lugar está Midnight Code, segundo Phantom, tercero Antitrust, cuarto Zero Cool, y los últimos dos grupos que entregaron al menos uno de los dos ejercicios obtienen un 3. Estos dos equipos que están en la parte de abajo no realizaron entrega, por lo tanto no entran en la competencia. Ellos reciben un 0, nunca hubo ni siquiera una intención de entregar, nunca recibí un correo de esos equipos, entonces salen de competencia. Esta nota que está en la diapositiva es una nota parcial. ¿Por qué? Porque usted también hizo una presentación hoy y esa presentación tiene un valor. Entonces, dependiendo de la nota que usted ya sabe que tiene por el tiempo de entrega, más la nota que va a recibir por la presentación, le da la nota final para la competencia de programación. ¿Tienen preguntas? Listo, muchachos, entonces voy a terminar de hacer la calificación. Profe, Dime. hay una pregunta por el chat. No es el promedio, porque de sacar un promedio querría decir que la exposición y lo que ustedes codificaron tiene el mismo peso. Entonces, no es el promedio. La presentación es que ustedes hicieron hoy tiene un 20% de la nota final. Listo, el 80% restante es para lo que ustedes codificaron. Las notas las voy a entregar ahora, entonces pues les voy a pedir que me dejen un momentico calificar y yo les subo su nota antes de que termine el horario de clase. Esperaría yo tenerles sus notas ya en el campo. También voy a entregar las notas de la práctica número 4 y del ejercicio de clase que también estaban ingenios sobre abstracciones. ¿Listo? Voy a explicar todas esas notas para que estén pendientes antes que sean las 9 o 10 de la noche.
¿Tienen alguna pregunta, comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo estuve como pues, repasándolo en los mundos interactivos y no sé si usted vio que yo le escribí el Slack, como que había puesto otro video, que era como de otro grupo, creo. Ujú. Es que yo le quería preguntar, pues, que si usted de pronto podría, pues, poner el video que es, porque, por ejemplo, yo hice algunas preguntas que de pronto se me pueden volver a ocurrir y pues si yo ya las hice, entonces de pronto volver a repetir el momento en el que las hice, pues puede ser que me responda. Bueno, Entonces, ese video de esa clase quedó, creo que con un ruido de fondo. De todas formas, lo que tú dices es correcto. Es otra presentación, es del mismo tema, quizás no las mismas preguntas, pues obviamente hay otras personas. Es un grupo que está en horas de la mañana. Y sin ánimo, pues, de ser youtuber ni nada de eso, pues yo estoy dejando los videos que hago, tanto de estas clases, todos, con ruido, sin ruido, todos están en ese canal de YouTube. Y entonces les recomiendo que sigan ese canal. Cada vez que yo publico algo ahí, pues se les notificará. Ya hay varios estudiantes de otros cursos que lo están haciendo, entonces están muy pendientes de lo que está pasando en las clases. Por ejemplo, este video está siendo grabado, una vez termina, yo lo subo al canal de YouTube y él lo enlaza al campus. Profe, Dime. hay un compañero que no lo deja entrar al Slack, creo que le está diciendo por ahí en el chat, para que, no sé, que le hunden el link y Sí. le sale que no puede ingresar al Slack, no se puede Listo. unir más. Listo, ya reviso entonces es el Slack. A ver qué puede estar sucediendo, si es algo de permisos. Y si no, pues entonces nos toca enviarle el link al compañero por otro medio, para que se pueda jugar. Yo también tengo una dudita. En las pruebas que hay, en las actividades que hay de listas, tenía una duda. Nosotros a la hora de la ejecución, ¿lo llamamos como listas o lo podemos llamar como vectores como están en Genius? ¿O toca que obligatoriamente colocarle los cons? Pues en este caso, yo te sugiero, resulta que yo puse incluso hasta un comentario en Ingenious, en la plataforma, de que usted debe codificar, si quiere lo hace con vectores, si quiere lo hace con listas. Esa es una ventaja que nos ofrece, no sé, yo creo que se puede ver como una ventaja que nos ofrece el lenguaje en este caso. Entonces aprovechenla. Ustedes pueden poner en sus pruebas vectores, pero mucho ojo, cuando lo codifiquen o cuando estén programando sus funciones, piensen que son listas, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En teoría, lo que hemos visto en clase son dos cosas distintas. Entonces, yo no me voy a complicar y tampoco les voy a complicar la vida a ustedes. Programe y haga sus pruebas utilizando vectores, cosas que usted pueda manejar, de tamaño que usted conozca, pero piense en su función como que ellas tienen que trabajar con listas. Es decir, que si usted va a crear dentro de su función una lista, debe usar la función cons, porque también he visto muchos estudiantes que usan después corchetes. Bueno, hacen un popurrí del código fuente y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, Sí, para señor. responderte, Juan José, haz tus pruebas con vectores, haz tus ejemplos con vectores, pero cuando vayas a ejecutar el código, lo que se te pide, usa listas, porque el ejercicio, de hecho, la práctica se llama listas. ¿Listo? Sí, profe. Sí, yo también lo decía también por eso, porque a veces forma tedioso ese poco de cons y todo eso a la hora de la prueba. Incluso el primer ejercicio lo mandé con cons, sino que a veces hay unas que son muy extensas y a veces es como tedioso. Pero ten en cuenta que eso de ser tedioso no deberías tenerlo como algo que se te vuelva mecánico, fácil, porque en el parcial seguramente yo no te voy a pedir que trabajes con vectores. ¿Listo? Ah, vale, profe, sí, señor. ¿Alguna pregunta? Yo, también sobre el mundo interactivo. Yo intenté hacer como la práctica por mi parte y también está viendo el video.
Pero cuando lo hacía me salía error y siempre el error me decía que estaba en processing, pero ¿cómo se llama? En la librería de processing, que el error estaba ahí, siempre me retornaba ese error. Pues ahí nos tocaría revisar, al menos que me mandes una captura de pantalla de lo que te está pasando a través de Slack. Yo te trato de dar respuesta lo antes posible, pero normalmente ese tipo de problemas son, ¿por qué? Porque no pusiste el archivo en el script, en el HTML, invocando el JavaScript desde el HTML. Es decir, tienes que tener en tu código una página escrita en HTML y ella invoca el archivo processing.js. Entonces, si no tiene eso, hay un error. También puede darse un error cuando tú creas la función sketchproc, pero no la vinculas al processing, pero ya toca hacer una línea que sea variable igual a new processing y le paso el canvas y le paso la función sketchproc. ¿Sí? Si no hiciste eso, también da lugar a un error. Entonces, puede presentarse el error por muchas razones. Quizás para ser un poco más objetivo, me envías una captura de pantalla, yo trato de darte respuesta lo más antes posible. Listo, profe, yo la mando. Ok. El día jueves vamos a hacer unos ejercicios de temas que hemos visto y que de pronto no hemos hecho muchos ejercicios, la verdad, hemos hecho pruebas, por ejemplo, de abstracciones, hicimos solamente esos ejercicios que están ahí en la plataforma Ingenious. Profe, Y vamos, señor. disculpe, ¿dijo el día jueves? Sí, la siguiente clase. ¿El jueves no vamos a hacer el parcial opcional? Si Dios permite. Claro, hay varias cosas que vamos a hacer ese día. Ahí necesitamos tiempo y planeación, porque es que, o sea, yo no me puedo esperanzar a que lleguen ustedes con preguntas, porque puede que hagan una sola pregunta y listo, ¿cierto? Entonces yo siempre tengo algo planeado para ustedes el día jueves. Entonces, profe, solo es que ustedes vayan organizando. ¿Qué tenemos nosotros para el día jueves planeado? La revisión de los parciales y de las preguntas que ustedes hayan considerado como difíciles. Tenemos la revisión del ejercicio que hicimos hace 8 días jueves sobre mundos interactivos, ¿cierto? Ese también está, es una revisión solamente a través de el Meet. Y tercero, tenemos ejercicios de abstracción. Profe. Listo, ya con eso creo que tenemos suficiente para el día jueves. Si alcanzamos a hacer todo eso, perfecto, ¿cierto? Porque no sé cuántas preguntas hayan con respecto al parcial. Claro. Entonces, profe, si alcanzamos disculpe, todo, sería perfecto. Una pregunta. Entonces, el parcial se va a hacer al mismo tiempo que la clase. O sea, algunos compañeros van a estar haciendo el opcional y otros en clase. No. Yo no dije que íbamos a hacer el opcional. Dije que íbamos a hacer una revisión de las preguntas del opcional, del parcial. Ah, sí, profe, porque en la bitácora parece que el opcional es la semana del 11 al 15, ¿no? Claro, Y todavía nos falta un tiempo. Eso está Uy, en la sí, ya está bitácora. diciendo, uy. Ve, yo había preguntado la otra vez y me habían dicho que era para esta semana, ¿no? Pues, No, para esta semana no es. Lo que vamos a hacer es lo que está planeado, era una revisión de las preguntas que eran difíciles o que habían sido difíciles para ustedes. Para que qué pena. en clase, yo les mencioné que íbamos a utilizar un Padlet para que ustedes colgaran ahí capturas de pantalla de esas preguntas. Bueno, la verdad no lo recuerdo, pero vale, disculpen ahí mi error. Continuamos. Listo, muchachos. Entonces voy a calificar su competencia, subo las notas y estoy pendiente a sus comentarios, observaciones por Slack o por el correo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que descansen. Feliz noche. Profe, disculpa. Dime. Tú habías dicho, pues,